Me presento, yo soy el ponente de tercer ciclo. Mi nombre es Enrique Aaron Aguado Carrasco, o en pocas palabras, Enrique Aguado. Yo he tenido el cargo de ser el delegado de histología del ciclo pasado, del ciclo 2023-2. Y pues esta iniciativa que ha planteado el tercio me parece algo espectacular, ¿no? Porque por lo menos yo no lo he visto antes. Y de esta manera voy a poder compartirles lo que ha sido mi experiencia y todo lo que he podido aprender respecto a histología, ¿no? Sobre este bonito curso que muchas veces se considera complicado. Vamos a presentarlo, vamos a hacer que los que pasan a tercer ciclo lo conozcan. Histología, que básicamente es un curso ligeramente pesado, tiene 5 créditos, tiene 3 componentes, uno teórico, uno de seminario y otro práctico, de los cuales van a tener los porcentajes de 50, 30 y 20 respectivamente, ¿no? Para poder llevar este curso es necesario pasar, aprobar, o como decían llamarlo, biología celular y molecular, ¿no? Que como bien es cierto, se lleva en segundo ciclo y lo han explicado anteriormente mis compañeros. Claro, Brigitte, te escucho. Sí, Enrique, sigue en la primera diapositiva de ¿Sigue en presentación. la primera? A ver, a ver, Sí, a ver, a ver, a ver. Ahora que se ve todo, a ver, Brenda, un momento, vuelvo a compartir. ya. Ya, a ver. Ahora, ¿qué tal? ¿Se puede ver? Ahora sí, Enrique. Ya, listo, ya bueno. Igual no era mucho lo que estaba explicando, los componentes, el prerequisito, que es algo que se lleva en segundo ciclo, y lo que nos va a habilitar a futuro, ¿no? Que viene a ser patología, que bien mis compañeros me indican que puede ser un curso filtro, pero solo si no se llega a comprender del todo histología, ¿no? Porque va de la mano, es lo que me han explicado. Bien, el jefe de curso es nuevo, es el doctor Marcos Munive, que le tengo demasiado aprecio, yo que gracias a él he podido aprender innumerables cosas en este bonito curso. Y puede resultar quizá desanimador para algunos, como alentador para otros. Y es que lo peculiar de este doctor es que hasta el ciclo pasado se solía comprometer un poco de banco, al igual que en el resto de cursos, ¿no? No digo que todo el examen, pero se solía presentar algunas preguntas repetidas. Y lo que hizo este doctor fue eliminar todo el banco, es decir, preguntas totalmente nuevas. Los encargados de las diferentes áreas, como viene a ser seminario y práctica, es el doctor Alejandro Dagnino, un excelente doctor que he tenido la oportunidad de llevar clases con él, y la doctora Frida Huaraz, ¿no? Que se encarga del área de laboratorio o práctica. Este cuadro ha sido elaborado con los datos que he podido recopilar tanto del aula virtual como de la página oficial de la San Martín, ¿no? Como pueden ver acá, del 2023-2, es decir, del año pasado. Vamos a continuar. Como les mencionaba, realmente histología es un curso difícil. ¿Por qué es que muchas personas lo suelen ver así, no? Esta encuesta que pude realizarlo hacia 163 compañeros de mi promoción nos arrojó lo siguiente. En el examen parcial, como mencioné, no existía banco, tampoco en el final. ¿Y qué es lo que generó? Una tasa del 85.9% de desaprobados. Estamos hablando de más de 120 alumnos desaprobados, ¿no? Alrededor de solo 20 aprobaron el examen. Y en el final se pudo aumentar, quizá no lo suficiente para llegar al 50%, pero se aumentó el porcentaje, ¿no? Asimismo, pude realizar otra encuesta para conocer, ¿no? ¿Por qué es que se obtuvieron estos resultados? ¿Por qué es que varios llegamos a jalar? Digo llegamos porque yo también me incluyo. Yo también desaprobé el examen parcial. Pero no porque una persona desapruebe un examen, lo va a, ¿cómo decirlo, no? A describir como persona o lo mucho que se esfuerza. Las complicaciones más frecuentes que se pudieron visualizar es el poco tiempo de estudio, las diapositivas extensas, un horario de clases no apropiado. ¿Por qué horario de clases no apropiado? Porque si bien es cierto, no sé si todos tendremos conocimiento de lo que voy a mencionar, es que los docentes netamente no son los que eligen los horarios, sino que los horarios ya vienen establecidos a la hora de la matrícula. Es decir, que la universidad netamente es la encargada
de estructurar estos horarios, ¿no? Para que no haya cruce, tratarnos de brindar un horario accesible para todos. Pero no sé qué pasó con el ciclo pasado, que existía un cruce no tan favorable para nosotros, ¿no? Porque, por así decirlo, nuestra clase de histología práctica de algunos grupos acababa a las 6:30 y la clase teórica era a las 7. Y teniendo en cuenta que varios viven lejos o que simplemente a veces la biblioteca se encontraba cerrada, eso nos impedía mucho poder ingresar a las clases. Para eso propuse la solución de poder cambiar el horario. Traté de hablar con el doctor Munive, pero muchas veces los doctores no tienen los horarios disponibles en las 24 horas, ¿no? Ya que algunos tienen guardias o se les cruza netamente con su trabajo, ¿no? Tanto así que algunas clases se llegaban a dar entre las 10 y 11 de la noche. Además de ello, podemos ver que se podía decir que las preguntas eran difíciles de comprender. Esto es un 10,4%, podemos redondearlo a 10%, pero dentro de todo, abarcando más del 70%, todo lo que se relaciona con las complicaciones se va a relacionar con el tiempo de estudio, ¿no? Porque las diapositivas son extensas, entonces, por decirlo así, ¿no? Un tema que abarque más de 100 diapositivas nos va a abarcar demasiado tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que histología no es el único curso que vamos a llevar en tercer ciclo, obviamente nos va a evitar el progreso a la hora de estudiar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que he tratado de elaborar acá? Es tratar de compartirles cómo es que personalmente pude superar este examen jalado, ¿no? Por así decirlo, porque mi nota sí era, ustedes lo veían y decían, ya, esta persona va a jalar el ciclo. Entonces, ¿cuál fue mi manera de reorganizarme y poder comprender histología? Algo que olvidaba mencionarles es que, a su vez, no existía banco y las diapositivas eran totalmente nuevas. Es decir, las personas que usualmente tienen sus diapositivas así de compañeros de ciclos pasados y todo ello, pudieron servir, sí, pero no del todo, porque todo era nuevo, el material era nuevo, el banco era nuevo, entonces pocos sabían cómo adecuarse a esto, ¿no? Entonces lo que yo traté de hacer es lo siguiente. Primero, después del examen parcial, que a mí me chocó bastante, estuve un día desconectado, traté de relajarme y me planteé a mí mismo, ¿no? Debo superar esta dificultad y empecé a estudiar, ¿no? La semana 7, que es el tema endocrino. Lo primero que dije, ya, voy a visualizar las diapositivas, porque en ese entonces leer de grabadas o quizás analizar asesorías por pares, por lo menos a mí no me servía, porque los temarios eran nuevos, habían temas de por sí que se habían quitado. Por ejemplo, acá tengo abierto el sílabus de histología. Por ejemplo, tejido muscular es uno de los temas que en el parcial no se iba a tomar, pese a que se había colocado en el sílabus. No lo incluyeron. En cambio, este ciclo, que es el 2024-1, hasta donde me han podido comentar los encargados del área, han dicho que lo van a volver a colocar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo hacer para poder empezar a estudiar histología? Lo primero que una persona debe hacer es visualizar las diapositivas teóricas, ¿no? Con todo y audio. Prestarle mucha atención y conforme vas haciéndolo, realizar tus apuntes, ¿no? Esto es algo que a mí me sirvió demasiado. Puedes hacer resúmenes netamente, tus de grabadas, tus flashcards. A mí me sirvió mucho hacer de grabadas, pero de lo comprendido, como dice acá, ¿no? Y todo esto antes de cada clase teórica. Ahora les voy a explicar por qué, ¿no? Una vez una persona, por así decirlo, comprende o estudia un tema y trata de resumirlo o transcribirlo con sus propias palabras, incentiva la memoria, ¿no? A tener una memoria a largo plazo. Porque muchas veces nosotros, quizá no todos, ¿no? Pero personalmente, hace un tiempo yo pensaba, ya, estoy en la clase y ya me voy a acordar, pero no es así. La memoria es muy frágil. Hay una frase que dice que el peruano olvida rápido, ¿no? Quizás se puede incluir en esta parte. En el caso de histología, se puede incluir, ¿por qué? Porque es un curso muy amplio. Entonces, una vez nosotros realizamos las de grabados o sus apuntes netamente, lo que yo recomiendo es ampliar el conocimiento.
¿Esto por qué? Porque si bien es cierto, los doctores van a tratar de explicarnos lo que ellos en algún momento han estudiado, yo considero que siempre es bueno saber un poco más de lo que te enseñan. Y esto a la mano de qué? De los libros. Para mí es algo maravilloso tener los libros, ¿no? Actualmente se puede tener de manera virtual, sin embargo yo los prefiero en físicos. Eso ya es decisión de cada quien, ¿no? Además de ello, los videos que los podemos encontrar netamente en YouTube, las asesorías, como les digo, personalmente a mí no me sirven mucho las asesorías, pero quizá a algunos sí. O quizá también en academias, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen a Biomedic, justo ha aperturado un curso de básicas y sus videos son muy buenos, la verdad. En la siguiente diapositiva les voy a mencionar algunos libros que yo he empleado y de igual manera algunos canales de YouTube que yo he utilizado, ¿no? Para poder estudiar todo este curso. Bien, una vez habremos, por así decirlo, ¿no? Estudiado un 60% de lo que viene a ser un tema, lo que vamos a hacer es asistir de manera obligatoria, tienen que tenerlo bien claro, de manera obligatoria a las clases teóricas. ¿Por qué? Porque muchos docentes suelen sacar sus preguntas de ahí. Por ejemplo, vamos a retroceder acá un poco. El jefe de curso, el doctor Munive, es, a él le gusta mucho sacar sus preguntas de sus clases, ¿no? Por así decirlo, recuerdo hasta ahora que en la semana 8 si no me equivoco, que veíamos respiratorio, él mencionaba, ¿no? Las capas de la pleura, algo así, nos decía, tiene 5 capas, tienen que buscarlo en tal libro. Y justo en el examen, que ya era el final, ¿no? Yo veo ahí esa pregunta. Y gracias a ello pude responderlo bien, ¿no? Entonces, las clases teóricas de por sí son muy importantes porque docentes como el doctor Munive o la doctora Frida suelen agarrar sus preguntas de allí. Otros casos, el doctor Dagnino, a él le gusta jalar mucho de lo que vienen a ser sus diapositivas, que para mí son maravillosas porque son muy completas. El doctor Dagnino es patólogo de profesión, entonces yo siento que los que puedan llevar clases con él, de verdad le van a sacar mucho jugo, porque para mí él es el mejor docente que puede haber en histología, ¿no? Y como menciono acá, las clases teóricas presenciales y virtuales. Hasta el ciclo pasado, la mayoría de clases eran virtuales. Sin embargo, este, muchas veces en las clases virtuales no se suele prestar atención del todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decidimos realizar con el doctor Munive? Decidimos realizar mediante las estadísticas que les mencioné anteriormente, presentar 3 clases presenciales, ¿no? Para el bloque de final, para tratar de impulsar la captación de temas hacia los estudiantes. De un público de 172 alumnos que estaban inscritos en histología, se pudo llegar a tener el apoyo de 120, 130 personas, ¿no? Que asistían a estas clases presenciales. Y como pueden ver, esto ayudó bastante, porque ayudó a aumentar la tasa de aprobados. Es uno de los factores, no digo que sea el único, ¿no? Y bueno, una vez teniendo esta clase teórica, podemos ver acá abajo que dice que es el repaso número 1. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo menciono? Porque retrocediendo podemos ver que a la hora de visualizar las diapositivas, voy a poner entre paréntesis, ¿no? Antes de cada clase. La idea es llegar preparado a las clases, porque las diapositivas son elaboradas por diferentes docentes, ¿no? Por ejemplo, endocrino se encargaba de hacerlo el doctor Dagnino, cardiovascular y respiratorio el doctor Munive, digestivo la doctora Frida, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es llegar a las clases teóricas ya preparado, ya estudiado, para poder solventar dudas, ¿cómo decirlo, no? Quizá ampliar más el conocimiento, algo que no haya quedado del todo claro. Y bien, ¿no? Una vez hecho esto, yo recomiendo, para mí es algo muy fuerte, es realizar los dibujos de práctica. Y algo que quiero recomendar quizá es un aplicativo que se llama Histology Guide, que es utilizado tanto en la San Martín como en múltiples universidades, porque a veces en el momento que nosotros llegamos a- al laboratorio por primera vez, no entendemos nada, ¿no? Nos sentimos perdidos, como fue mi caso. Este,
Recuerdo que no podía ni siquiera reconocer un epitelio simple y plano en la primera clase, no entendía nada. Mi frustración era inmensa, pero gracias a este aplicativo es que pude consolidarlo, ¿no? Pude comprender mejor. ¿Y por qué lo pongo como repaso número 2? Es porque este aplicativo se puede apreciar, Brigitte, no sé si podrías mencionármelo, pero en todo caso Sí, creo que sí, ya, listo. Este aplicativo, que si bien es cierto está en inglés, lo pueden traducir o simplemente pueden perfeccionar ahí quizás su segundo idioma, quién sabe, ¿no? Pero por así decirlo, ¿no? Vamos a irnos a ver, reproductor masculino. No, perdón, a femenino. Vamos a irnos a ovario. ¿Qué es lo bueno de esto? Que nos permite tener un panorama muy amplio. Podemos verlo hasta en 40x, permitiéndonos visualizar los diferentes tipos de tejidos, células, entre otras cosas. Además de ello, como podemos ver al lado derecho, nos van a dar datos que realmente sirven, porque son características netamente de las células, quizás su diámetro, dónde se ubican, qué tipo de células son. Entonces, ¿por qué es que lo coloco como repaso número 2? Porque de esta forma nosotros vamos observando, vamos reconociendo los tejidos y a su vez decimos, ¿no? Bueno, este es un epitelio polistratificado, plano no queratinizado, ¿no? Entonces, tratamos de describir las máximas características que nos acordemos. Y de esta forma tratamos de apoyarnos a su vez, ¿no? A continuación, bueno, en unas diapositivas más adelante voy a mostrarles cómo es que yo lo organizaba mis dibujos de práctica. Pero bien, una vez hecho esto, pasamos al repaso número 3 que bueno, casi me fue la mano y puse el repaso número 2 que vienen a ser netamente las clases prácticas. Algo que olvidé mencionar es que estos dibujos debemos realizarlos antes de cada laboratorio. Si bien es cierto, los doctores siempre nos van a estar atrasando, digo atrasando porque, por así decirlo, ¿no? Entramos a semana 2 y ellos están revisando semana uno. Pero yo recomiendo mucho poder apoyarse y dibujarlo antes de cada clase práctica, ¿no? Antes de ir a cada laboratorio, para la hora de ingresar, poder ya poder participar más, ¿no? Y de esa manera quizá poder obtener una mayor nota. Algo que quizá deberían tener en cuenta los que van a pasar es que a diferencia de nuestro ciclo, en el ciclo que se viene, el 2024-1, lo último que pude conversar con el doctor Munibe es que me dijo que iban a incrementar, aparte de más temas, iban a incrementar pasitos en el mismo laboratorio para poder evaluar a los alumnos y ver si realmente están aprendiendo, ¿no? Entonces, aquello que les estoy comentando de realizar los dibujos, estudiar todo a tiempo, creo que les va a servir bastante, ¿no? A mí me hubiese gustado que me digan ello para poder llegar más preparado, quizás, ¿no? Ahora bien, lo que a varios les gusta, incluyéndome, es la revisión de exámenes pasados, que básicamente consiste en clasificar y comprender las respuestas, ¿no? Recuerdo que en el segundo ciclo, justo estaba mencionando a mis compañeros que no traten de memorizar las respuestas, sino comprenderlas, saber el porqué de cada cosa, ¿no? Porque si bien es cierto, no existía el banco, algo que me pude dar cuenta es que los temas son similares, porque no es como que los doctores creen nuevos temas, o sea, tienen que crear preguntas en torno a lo que ya se sabe. Entonces, si una persona comprende la respuesta, es más fácil aprobar un examen, ¿no? Y bueno, de esta manera es como yo he podido estudiar histología, por lo menos en el bloque final, ¿no? Y la verdad sí me ayudó a remontar mi examen y pude aprobar sin necesidad de ir a aplazados, ¿no? Bueno, pasando, acá tenemos algunos ejemplos de apuntes, estos son de mi propiedad. Por ejemplo, acá podemos ver el tema endocrino, podemos ver el folículo tiroideo, las células foliculares. Recuerdo también que existían memotecnias, si mal no recuerdo que era para la glándula suprarrenal, creo, que era Go Find Rex, Make Good Sex, que era por las células glomerulares, creo que era, las fasciculares y las reticulares, ¿no? Y luego lo que aportaba cada uno, los glucocorticoides, los mineralocorticoides y bueno, ya no me acuerdo del último. Pero bueno, la idea es que traten de hacer sus apuntes. Este es un ejemplo de cómo yo lo he hecho. Como les digo, yo no solo me bastaba con la información de las diapositivas, sino que también me apoyaba de diversos libros. Si yo no me equivoco, esta es una imagen que la saqué del Kirstenbaum.
un libro que realmente yo lo admiro mucho porque me ayudó demasiado a mí, que en breves momentos ya les voy a explicar. Y este otro tema, que por ejemplo es reproductor femenino, ¿no? Estos son unos ejemplos de quizá cómo lo podrían estructurar, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta mucho acumular las palabras. He visto algunas grabadas que simplemente lo ponen todo en una sola hoja y quizá por eso a mí no me gusta mucho leer de grabadas, ¿no? A mí me facilita más y me ayuda en la captación de temas, elaborar mis propios apuntes. Bien, ahora, ¿cuáles son mis recomendaciones para poder apoyarse en el tema de histología? ¿Cómo poder complementar los temas, ¿no? Tenemos los libros quizá más conocidos que vienen a ser el Ross y el Gardner, que si se dan cuenta ambos pertenecen a Walters Kluwer. Y entonces, ¿cuál es mi punto de vista respecto al Ross? Porque el Gardner lo he llegado a leer muy poco, pero el Ross sí lo he enfatizado bastante. El Ross es un muy buen libro, es un atlas, como dice, nos va a presentar diversas imágenes de tejidos y todo ello. Sin embargo, siento que es muy complejo de entender. ¿Por qué? Porque trae demasiada información. Entonces, si bien es cierto, una persona puede irse directamente a lo que le interesa, es algo complejo de entender, porque necesitas tener una muy buena base para saber qué es lo que estás leyendo en su momento, ¿no? Sin embargo, el libro que a mí siempre me gusta recomendar y que hasta la fecha lo tengo es el Kirschenbaum, que es Introducción a la Anatomía Patológica. Es muy bueno este libro porque no solo te explica con unos gráficos excelentes, como pudimos ver anteriormente, este gráfico, este creo que también era del Kirschenbaum, sino que también, a ver, vamos a ver acá, creo, a ver, ¿qué busco? Sino que también nos va a dar esquemas, ¿no? O sea, por así decirlo, nos va a tratar de resumir todo mediante esquemas y al finalizar de cada tema nos lo va a brindar nuevamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un mapa conceptual de todo el tema y de esta manera nosotros podemos repasar. Es algo que yo no he podido visualizar quizá en el Ross o en el Gardner, pero por eso es que a mí me gustó mucho el Kirschenbaum. Y algo curioso es que es gracias a este libro que yo pude reclamar algunas preguntas en el final, ¿no? Porque en sus mapas conceptuales te lo decían la información breve y concisa, o sea, lo que necesitabas comprender en sí. Y bien, las flashcards. Esto sí, quizá lo recomiendo mucho de Ross. Sus flashcards, a diferencia del libro, a mí me encantaron porque me ayudaban a hacer mis dibujos. Aparte que en la parte posterior de cada flashcard te brindaba información, ¿no? Como lo pude quizá complementar anteriormente. Pero bueno, estas serían mis recomendaciones por lo menos en libros y flashcards. Desconozco si habrán más, pero eso es lo que a mí me sirvió. Y ahora vamos a ir a los canales de apoyo, que primero que todo a mí me sirvió mucho el doctor Rubén García Garza, que ambos son canales gratuitos, se pueden encontrar en YouTube, como podemos ver en el medio, su símbolo. Y especialmente con el doctor Rubén García Garza, que está en la Asociación de Patólogos de México, si no me equivoco. Y lo que él hace es brindarnos una explicación tanto teórica como práctica, pero solo utilizando láminas de laboratorio. Y eso es algo que a mí me sirvió, pero demasiado. Porque a veces nosotros solemos ver un gráfico de histología, pero a la hora de ver la lámina no entendemos nada. Pues bueno, este doctor en lo que nos ayuda es a comprender ambos segmentos, ¿no? Tanto teórico como práctico. Además de ello, cuenta con un libro que yo no lo puedo encontrar, pero imagino que debe estar en Amazonas también, que tiene un libro de histología para colorear, que hasta donde pude ver en internet era demasiado bueno y nos ayudaba a reconocer, ¿no? Además de esto, eh, este otro canal que se llama Medicoblastos, a mí me ayudó demasiado, porque como podemos ver acá, entre paréntesis, se encarga de explicarnos el ROS. O sea, quizá para los que no podemos comprenderlo, nos lo explica. O sea, nos explica el capítulo entero en videos de una hora y media, pero vale la pena porque a veces entender un tema entero del ROS, o sea, leyéndolo nos toma 3 horas, 4 horas. En cambio, con esta manera podemos resumir ese tiempo, ¿no? Bien, ahora, ¿qué tanto nos va a servir el laboratorio? Esto ya lo hemos hablado anteriormente, ya se los he comentado, que es totalmente esencial. Esto es lo que nos pasa a varios, ¿no? Por ejemplo, a mí en la primera clase, que básicamente veía las láminas y no entendía nada.
Pero bien, ¿qué tanto nos va a servir laboratorio? Acá nuevamente hago mención a Histology Guide, que ya les he explicado. Acá también tenemos el QR en caso deseen llegar de una forma más rápida. Pero bien, vamos a explicar. Laboratorio de por sí nos va a servir esto como comentario personal. Lo digo ¿por qué? Porque a la hora de escribir tantas láminas, quizá de hacer los dibujos, señalar qué es lo que hay, qué es lo que contiene, así sea un eritrocito, sea lo más mínimo, nos va a servir. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mejor comprensión del tema, vamos a saber qué es lo que estamos estudiando, y por lo menos en el bloque de final sirve demasiado, porque la parte de anatomía, embriología e histología van a ir de la mano. O sea, vamos a poder complementar, por así decirlo, ¿no? En un 99% junto a los dibujos. Estos son mis dibujos, son algunos de mis dibujos que he podido tener. Y vienen a ser más que todo de reproductor masculino. Como pueden ver, a mí me gustaba detallar todo, ponía todito. O sea, así sea lo más mínimo, me gustaba especificarlo. Y de esta manera, aparte que me ayudó a obtener calificaciones altas, con la que era mi docente en histología práctica, me ayudaba a comprender mucho mejor, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser mis recomendaciones con respecto a los docentes? Que son los que yo he podido llevar, ¿no? La doctora Fría no me ha enseñado a mí, pero he podido escuchar cómo explica y es muy buena, la verdad. No por nada es la encargada de práctica. Pero bien, en seminario yo les recomendaría estar con el doctor Alejandro Dagnino, que como les mencioné, él es patólogo de profesión. Él no tiene un libro exacto para poder hacer sus clases, ya que él usa un libro que es especialmente para patólogos. Lo he tratado de buscar en PDF, pero no lo he encontrado. El libro se llama Histología para Patólogos. Pero bueno, luego, para práctica, yo lo llevé con la doctora Rosa Uribe, que lo recomiendo bastante llevarlo, porque te suele preguntar, y si bien es cierto, no califica del todo alto, sí se puede llegar si eres un alumno que le gusta participar bastante, ¿no? O sea, si le respondes todo y con unos dibujos buenos, si ella no te encuentra errores, te va a poner una nota satisfactoria, ¿no? Entonces, a mí me ha agradado mucho ser alumno de estos docentes, ya que me han ayudado a aprender demasiado. Este es su código bueno, es el código con el que yo me puedo registrar. No sé si a la hora de la matrícula les figurará, pero espero que sí, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, ahora el doctor Alejandro Bagnino se va a encargar exclusivamente de seminario. Bien, ya finalizando, ahora vamos a dar paso a anatomía, que también voy a hablarles un poco. Bueno, vamos a presentarlo, al igual que el curso pasado. El prerequisito para poder llevarlo va a ser biología celular y molecular, que se lleva en segundo ciclo, ¿no? Si se dan cuenta, biología es un curso netamente importante porque si no, no vas a poder desbloquear casi nada de tercer ciclo. Y además nos va a habilitar anatomía 2, que en mi caso yo lo voy a llevar en este ciclo, y también fisiología, que se va a llevar en quinto ciclo, ¿no? Entre otros. Este va a ser el curso más pesado en tanto a créditos, porque pesa 7 créditos y sus componentes solo va a estar dado por teoría y práctica, ¿no? Ambos van a tener un peso de 50%. Es decir, si jalas práctica, no está de más dar el examen, estás desaprobado. Los docentes que puedo recomendar en este caso, por lo menos para el área de práctica, es a la doctora Gladys Flores, que ahí me enseñó. Es, desde mi punto de vista, a mí me sirvió, ¿por qué? Por el tema de los circuitos. No sé si acá alguno ya estará llevando clases con alguna academia y estarán familiarizados con ello, pero para los que no, un circuito es básicamente agarrar un cadáver, los cadáveres que van a ver en el anfiteatro, van a ver los cadáveres y esta doctora lo que va a hacer, a diferencia de los demás, es que te va a pedir unos alfileres enumerados muchas veces del 1 al 40 o más y te va a tomar exámenes, ¿no? Por así decirlo. Te pone los 40 alfileres en diferentes estructuras anatómicas y tú vas a estar apuntando allí qué es lo que reconoces y de esta manera te va a preparar para lo que viene a ser el examen práctico. Que si bien es cierto, no tiene un peso muy alto, ya que hasta el ciclo pasado solo vale o valía este, lo mismo a una clase práctica, que podríamos decir que es un 5% del total, pero es muy bueno porque
a mí me ayudaba bastante a comprender la parte teórica, ¿no? Porque la verdad, yo sin haber visto cuerpos, siento que hubiese jalado anatomía. Pero bueno, y una vez mencionado esto, quisiera recomendarles también algunos libros que a mí me han servido bastante, que hasta el momento utilizo. El Moore, que lo empecé a utilizar más que todo en este ciclo, y la verdad no tengo palabras para expresar lo bueno que es ese libro, porque si se dan cuenta es una orientación clínica la que nos aporta. La mayoría de libros que tenemos de anatomía, como el Deder, el Yokochi quizá, lo único que nos van a brindar son imágenes de, del cuerpo humano, ¿no? Algunos en dibujo, otros netamente en el cuerpo humano, o sea, imágenes reales, pero el Moore, a diferencia de ellos, lo que va a hacer es eh, explicarnos los temas, ¿no? Tiene memotecnias, tiene gráficos muy buenos, aparte que tiene esquemas, al igual que el Kirschenbaum. Entonces, a mí me gusta mucho estudiar del Moore. En tanto el Yokochi, yo lo recomiendo personalmente más que el Nether, por lo menos el libro, ya que nos va a brindar imágenes reales del cuerpo y es bueno, ¿no? Porque nos va a ayudar a comprender mejor el área práctica y vamos a poder llegar más preparados a lo que viene a ser nuestro examen práctico, que suele ser algunas veces antes del examen parcial o después del examen parcial o final, ¿no? Y bien, ahora estas flashcards que sí recomiendo mucho las del Nether, ya que facilitan bastante. Y nada, es ligeramente igual a las del ROS, porque nos van a, por así decirlo, ¿no? Nos ponen el número y nos van a poner allí diversos números, en los que en la parte de atrás vamos a poder corroborar si lo que pensamos está bien, ¿no? Ahora con el tema de embriología. En- bueno, nuevamente un prerequisito va a ser biología celular y molecular, que vamos a llevarlo en segundo ciclo. Esto nos va a habilitar fisiología, o sea, en cuarto ciclo no se involucra mucho, pero en quinto sí, ya que nos va a permitir llevar fisio. Y sus segmentos más que todo va a ser seminario, teoría y práctica, ¿no? El jefe de curso hasta ese entonces, no sé cómo será este ciclo, era el doctor Kobayashi Tsutsumi. Y bueno, en seminario mis recomendaciones sería llevarlo con el doctor Alfredo Laguna, ya que califica alto en los informes. Si bien es cierto, no califica muy alto en el tema de participación, pero se puede llegar conforme a tu desempeño, ¿no? Y en práctica a mí me gustaría recomendar mucho a la doctora Ismenia Gamboa. ¿Por qué? Porque es demasiado inteligente, sabe demasiado del tema, sin menospreciar al resto de docentes, pero a mí me ayudaba bastante y me gusta mucho cómo califica, ya que por así decirlo, en un horario de clase en el que están comprometidos 10 alumnos, ella te dice, el primero en presentarme la guía, o sea, que, que tienes que resolver allí con los dibujos o lo que te plantee, ella te coloca la nota, ¿no? Pero revisando, es decir, no es tanto el orden en el que llega. El orden en el que llega, si bien es cierto, te podría favorecer si lo haces todo correcto. No vayan a pensar que hay favoritismo. Pero bueno, estas serían mis recomendaciones en tanto a los segmentos de seminario y práctica, y este sería el código nuevamente, quizá los puedan encontrar. Y sus componentes, como les digo, ¿no? Teoría, seminario y práctica, que igual van a estar con sus porcentajes respectivos de 50, 30 y 20. Y los créditos, 5 créditos, al igual que histología. Este cuadro, al igual que los anteriores, ha sido elaborado por los datos brindados por la página de la San Martín, de la Facultad de Medicina Humana, al igual que el abuelo virtual. Y los libros que siempre recomiendan, ¿no? Que podría ser el Langman o el Moore, que ya les comenté que a mí me gusta mucho más el Moore porque me ayuda a comprender más el área clínica y de esa manera yo lo capto mucho mejor, ¿no? Algo que podría recomendarles quizá para embriología es a la hora de llevar la placenta, que en el área práctica quizá muchos suelen tener complicaciones, podrían apoyarse con colegas quizás que tienen en ciclos superiores, quizá y en clínicas, para poder obtenerlo de una forma más rápida, ¿no? Porque de por sí las placentas las pueden obtener en cualquier hospital,
ya que es algo que se bota, no tiene un uso. Entonces, creo que pagar por una placenta no le beneficia a todos, ¿no? Quizá podrían acercarse a un hospital y solicitar una placenta, como fue mi caso, ¿no? Y nada, en caso al tema de anatomía, les recomendaría mucho también asegurar parcial, o mejor dicho, para todos los cursos, ¿no? Mi punto de vista personal es matarse estudiando para el parcial para llegar tranquilos al final, ¿no? Porque como mencionaron también anteriormente mis compañeros, muchas veces procrastinamos, que es normal, todos somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos, pero hay que tener un método de estudio planteado, ¿no? Que puede ser el Pomodoro, el Feynman. El Feynman es un método de estudio que yo utilizo. Y nada, pues, ¿no? La cosa es matarse estudiando en el parcial para estar más tranquilo en el final, ¿no? Esto es algo que me hubiera gustado que me digan y que conforme van pasando los ciclos, trato de perfeccionarlo, ¿no? Y de igual manera ustedes. En anatomía, el primer bloque, que es miembro superior e inferior, es muy fácil de comprender, siempre y cuando lo estudies con tiempo, ¿no? Porque es extenso. Anatomía es lo más extenso que van a encontrar. Histología, sí, es cierto, tiene varias diapositivas, pero en tema de memoria, anatomía requiere mucho más, ¿no? Y de igual manera, embriología, quizá asegurar parcial es algo básico, porque en el tema de final, o sea, no es que sea difícil, sino que no hay mucho tiempo para estudiar por los informes, quizá las exposiciones. Además de ello, de que anteriormente teníamos una semana de estudio que nos brindaba la universidad, pero esa semana la han recortado. Es decir, podemos tener la semana 6 de histología y esa semana 6 justo acaba el viernes y el lunes puede ser nuestro parcial, ¿no? Por eso hay que estudiar con tiempo para evitar estos inconvenientes, ¿no? Y nada, esto ya sería mi última diapositiva en el que les estoy brindando un obsequio que viene a ser libros y flashcards. Están todos los libros que les he mencionado. Está el Moore, de Embry, de Anato, está el Kirstenbaum, está el Ross, está el Garner. Y además he colocado algunas flashcards que he podido conseguir, que tengo de anatomía. Todo esto de forma gratuita, ¿no? Todo esto en PDF. Como les digo, yo no utilizo mucho los libros en PDF, pero los he podido conseguir justo para poder brindárselos, ¿no? Y nada, eso sería todo. Quizá hablarles algo que no les he mencionado, el tema de los trabajos. Traten de hacerlo lo antes posible. Traten de tener una muy buena comunicación con sus compañeros. Traten de comprenderlos, traten de llegar a un acuerdo. Por así decirlo, a mí con mi grupo de psicología en el bloque final, recuerdo que tuvimos 3 días libres. No recuerdo muy bien por qué, pero yo les comenté, ¿no? Les dije, bueno chicos, hay que acabar la mayor parte de semanas para estar libres. Entonces, en esos 3 días avanzamos como 4 semanas, entonces solo nos faltaban 2 y a la hora de presentar los trabajos estábamos más tranquilos, ¿no? Y nada, eso sería más que todo mis recomendaciones. Estudien a tiempo porque medicina no es difícil, pero requiere mucho sacrificio, ¿no? Y entre esos sacrificios está evitar la procrastinación, ¿no? Hay tiempo para todo. Y ya por esto mi agradecimiento entero para el tercio, para Brigitte y el resto de su equipo, porque, como les digo, esto es una actividad plenamente nueva. Por lo menos yo no he visto anteriormente. Yo voy a pasar recién a cuarto ciclo y creo que es una excelente oportunidad de poder inculcar nuestras experiencias, quizá errores que se cometieron, y explicarles cómo es que se debe llevar a cabo un ciclo correcto, ¿no? O estamos en ese intento.